Bueno, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar inicio al módulo número 14, donde estamos trabajando las temáticas correspondientes a la animación digital en After Effects, ¿ya? Toda la temática correspondiente a imagen en movimiento. La clase pasada vimos la introducción a la herramienta, reconociendo las principales ventanas, las principales herramientas que tiene After Effects, y luego hicimos un ejercicio práctico donde aplicamos lo que son las transformaciones básicas para imagen y movimiento. Trabajamos con traslación, rotación y escala, ¿ya? Aplicamos las técnicas del keyframing para poder crear la ilusión de movimiento y los desplazamientos por medio de las interpolaciones que genera de manera automática el software. Y hoy pues vamos a continuar culminando el ejercicio simplemente en la parte de renderizado, ¿ya? O sea, no vamos a hacer la animación como tal, sino la parte de renderizado, y posterior a eso vamos a pasar a trabajar o a incluir dentro del mismo ejercicio unos textos animados utilizando eh, opciones preestablecidas que tiene el programa que nos van a ayudar a hacer animaciones rápidas sin necesidad de trabajar con los keyframing manual, como lo hicimos en la clase pasada. Bueno, entonces les voy a compartir por el Classroom en este momento un archivo en el cual pues van a poder hacer el ejercicio que vamos a iniciar a continuación. ¿Ya? Quienes lo hayan guardado, recuerden que les dije la clase pasada, guárdenlo, que les va a servir. Pueden abrir su trabajo. Bueno, recuerden que esos ejercicios no van a tener evaluación, pero es muy importante que lo apliquen los conocimientos, bueno, la parte práctica, porque la próxima semana cuando ya iniciemos, no, digamos que podemos tener incluso ejercicios en una misma clase para evaluar si en la misma clase, entonces deben estar preparados. Listo, ahí les acabo de compartir por el Classroom, ya lo pueden descargar. Recuerden, es una carpeta zip, recuerden que le dan clic, perdón, y luego le dan en las, en las opciones del lado derecho y le dan a abrir una nueva ventana y ahí van a poder descargar el zip, porque algunos han tenido problemas para descargar cuando les subo archivos .zip. Bueno, pero sí es posible hacerlo desde Classroom. O sea que ahí sí por favor, me cuentan si tienen de todas formas algún problema. Y les voy a compartir entonces mi pantalla a partir de este momento. ¿Vale? Ahí les compartí el archivo, este es Classroom. Recuerden, le dan clic acá, luego le dan clic aquí en las opciones, abrir una ventana nueva, van a poder descargar el zip, ¿no? Probablemente también aquí lo puedan hacer algún tipo de descarga. Y vamos a abrir nuestro proyecto, ¿no? Entonces, una recapitulación de lo que hicimos la clase pasada para todos. Este fue el producto final. Hicimos unas pequeñas transiciones, perdón, transiciones no, desplazamientos de, en este caso, los tiburones, que eran unas imágenes en PNG, en una composición de 20 segundos. Fue el tiempo que nosotros consideramos suficiente para realizar este ejercicio. Y por último, hicimos unas animaciones de las plantas marinas para que obedezcan un poquito también a los movimientos. Creo que aquí me faltó agregarle a esta, ¿ya? Pero inicio en este punto, ¿no? Por ejemplo, la planta. Si la vamos a girar, miren el centro de giro donde está. Entonces, también trabajamos esto la clase pasada, ¿no?
que el punto de ancla es el que determina el centro de giro de cualquier elemento. ¿Y cómo lo modificamos? Con esta herramienta que está aquí, que se llama Pan Behind, la activamos y podemos colocarlo por acá. Y automáticamente pues ya podemos ajustar la animación de esta manera. Entonces, ¿cómo hacíamos la animación? Con los atajos rápidos, nosotros podemos ir rápidamente, ya sea si queremos asignar una rotación, una transformación o una escala. Para el caso de la rotación, la tecla rápida es la tecla R, parado sobre la capa que lo quiera aplicar. Entonces se me activa el atributo de rotación. Entonces, pues en este caso, empiezo a marcar con el relojito, ¿cierto? Y empiezo a hacer las rotaciones correspondientes con el auto keyframing. Miren que ya simplemente es mover, ahí ya se está moviendo un poquito la planta. Quiero que cuando pase el tiburón aquí un poquito, incluso se acelere más. Entonces voy a hacer como que rápidamente se mueva de esta manera. Y luego viene el otro, entonces como que hagamos que rápidamente se devuelva por acá. Como para que, bueno, obedezcan los objetos también a lo que está sucediendo en la parte de arriba. Que ahí se movió la planta, este sale, se mueve. Y ahora, pues según la dirección del agua, podríamos aplicar esa lógica, ¿no? Aquí pues digamos que estoy siendo un poquito, no teniendo en cuenta tantos factores, pero créanme que en efectos ya de animación es importante tener en cuenta hasta el mínimo detalle. Aquí lo voy a hacer un poquito más lento, que se vaya devolviendo. Un poquito más lento, ahí está bien. Y por último, pues para no entrar en muchos detalles, pongo a que se devuelva un poquito más acá. ¿Listo? Entonces, esa fue la técnica que utilizamos para el movimiento incluso de los tiburones, pero por supuesto no con la rotación, sino con el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es con la P de position, rotación con la R de rotación y la escala con la S. ¿Ya? Ustedes pueden cambiar. También vimos que con la tecla U nosotros podemos ver todos los keyframings que se han aplicado sobre los tiburones. Miren en este caso, ¿ya? Miren que ahí estoy viendo todos los fotogramas que aplicamos en el caso de los tiburones. ¿Sí ven? Aquí están todos los puntos. Por aquí creo que en algún momento le expliqué a alguien que con esta herramienta que tenemos por acá, que son los Puppet Position Pin, nosotros podemos agregar unos deformadores a los dibujos, ¿no? Y de esa forma poder eh, agregarle como otros movimientos directamente sobre la forma. Bueno, ahí estaba como recapitulando, ya pues ustedes si quieren pueden continuar aplicando lo que acabo de hacer para el movimiento de las plantas, etcétera. Era básicamente esa actividad. Bueno, por aquí alguien me pregunta, profe, ¿cómo era para duplicar el objeto? Listo, para duplicar el objeto utilizas control más D, control D, duplicar. Voy a escribirlo por aquí. ¿Listo? Duplicar. Entonces, si quieres duplicar por ejemplo, una de estas plantas que ya se está moviendo, esta, digamos, o esta que está aquí, comando D, y mira que se te crea otra capa igual, y puedes moverla, puedes desplazarla, y ponerla más grande incluso, si uno quisiera. ¿Ya? Tiene que rápidamente utilicé un recurso, aquí, para ambientar mejor mi composición.
¿Listo? Entonces, bueno, ahora muchachos quiero pues explicarles algo que es muy importante y es correspondiente a los desplazamientos en las animaciones. Resulta que todos los tiburones que nosotros hicimos hasta el momento se están desplazando sí, de una posición A una posición B. Por defecto, ese desplazamiento es una velocidad constante. O sea, hagan de cuenta que es un carrito que va a 10 kilómetros por hora de forma constante. Entonces eso se llama una velocidad constante, precisamente, ¿no? Pero en los movimientos reales eso es casi imposible que ocurra, ¿no? O sea, que algo se mueva en una velocidad constante todo el tiempo es algo supremamente complicado. De pronto una máquina programada, yo qué sé, ¿cierto? Una máquina de control numérico que obedece a operaciones a una velocidad pues estimada. El tema de pronto de motores y todo esto. Pero en los movimientos de la naturaleza, de los humanos, es imposible que se mueva en velocidad constante. Entonces, algo que vamos a ver la próxima semana que se llaman, o de pronto la próxima clase, creo que es la próxima clase que lo vemos, que son los principios de animación, específicamente en 2D, ¿no? Los principios de animación, hay una de las reglas que dice precisamente que ningún movimiento es en una velocidad constante y debe tener como una aceleración o una desaceleración. De hecho, ese es uno de los principios. Entonces vamos a agregar la aceleración y la desaceleración en cada uno de los movimientos de los tiburones, ¿vale? Para que no se muevan así como robotcitos, sino que como que salgan lento y como que hagan un movimiento un poquito más rápido. Entonces, la aceleración y la desaceleración es lo que genera eso. ¿Por qué pasa? Ningún elemento puede pasar de 0 en velocidad a 50 de manera inmediata, ¿cierto? Entonces viene como un proceso de aceleración y lo mismo cuando está llegando al límite. Cuando va a frenar, llega un momento en que hay desaceleración precisamente. Entonces, ¿cómo aplicamos eso fácilmente aquí en After Effects? Entonces vamos a seleccionar el bloque del hammerhead, del tiburón, eh, del tiburón martillo, del hammerhead, este que está aquí. Y recuerden que con la tecla U ustedes pueden activar los factores de animación. Voy a quitar esto que ustedes no lo deben tener. Ustedes deben tener solamente el de posición. Venga, lo elimino aquí. Es este puppet. Voy a eliminarlo. ¿Listo? Solamente tenemos el de transformación, el de posición, ¿cierto? Entonces se van a parar en el bloque y con la tecla U les van a aparecer los dos rombos. Recuerden que esos rombos son los fotogramas clave. ¿Listo? Ubiquémoslos entonces. Eso se lo vamos a aplicar a todos los tiburones de aquí en adelante. Entonces, U y U. Miren que ahí estoy activando todos los fotogramas clave. Pero pues estoy específicamente aquí en el del hammerhead. El del tiburón martillo. O sea, el primero que sale. O bueno, el primero que tengan ustedes. Porque no necesariamente tenían que seguir el mismo orden que yo les mostraba. Entonces, analicemos si quieren por un momento el desplazamiento que hace el hammerhead. Vamos a ver. Y ahí me detengo. Ahora vamos a aplicar lo siguiente, muchachos. Vamos a seleccionar ambos fotogramas, ¿cierto? Tanto el inicial como el final. Y vamos a darle un clic derecho. Y nos aparece el siguiente menú. Es un menú que nos muestra opciones que se pueden aplicar a los fotogramas clave que nosotros tengamos seleccionados. Podríamos, bueno, entre muchas otras opciones que hay aquí, vamos a ubicar la que dice asistente de fotograma clave o Keyframe Assistant, el que está aquí. Y aquí vienen como unos valores preestablecidos para nosotros agregarle aceleración y desaceleración a un movimiento rectilíneo o un movimiento de velocidad constante.
Entonces vamos a aplicarle, miren que hay uno que se llama Easy Easy In, enfocado hacia las entradas y otro enfocado hacia las salidas. Ahora en el siguiente ejercicio vamos a analizar un poco más eso. Pero aquí vamos a activar este Easy Easy. Miren que también lo pueden hacer con F9, simplemente con la tecla F9. Seleccionan, es algo que se debe, o sea, se utiliza la mayoría de las veces para cualquier movimiento que se hace en animación. Entonces F9 y miren que los rombos se nos convirtieron como en unos relojes de arena. Eso significa que esa distancia o esos valores que están ahí ya van a tener una aceleración y una desaceleración en el movimiento. Entonces vamos a ver qué cambios hubo en el resultado. ¿Sí lo notaron? Muchas veces puede llegar a ser imperceptible, pero créanme que, que hay diferencias. Miren que él sale como lento, luego se acelera y cuando está llegando al límite vuelve y como que pierde un poquito de velocidad. Entonces mírenlo, ahí está saliendo luego llega el momento de mayor exposición y ahí está. ¿Sí ven? Entonces podemos convertir esos desplazamientos, sobre todo en la posición, los podemos convertir. Recuerden, seleccionan Keyframe Assistant Easy Easy y van a notar cómo se va a suavizar en cierta manera el movimiento, no va a ser tan directo. Miren en este caso lo que está ocurriendo. Aquí lo que está ocurriendo es que como yo hice varios fotogramas clave en el mismo movimiento, miren que se detiene, claro, porque está haciendo la desaceleración en cada uno de los puntos. Entonces ahí sí sería un error. Entonces en esta parte, eh, pues estos dos que están aquí intermedios no necesitarían tener el easy easy. Este que está acá al final sí. O también se lo pueden activar solamente al final, ¿no? O al inicio, dependiendo. Si quieren que tenga una velocidad constante todo el tiempo y llega un momento en el que ustedes consideran, bueno, de aquí para acá, si quiero que se vaya con el easy easy, lo pueden aplicar simplemente al final. Más adelante en varios ejemplos, en varias actividades vamos a utilizarlo y ustedes creo que van a quedar ya con, bueno, con la certeza de lo útil que es. Listo, entonces aplíquenlo y por favor analicen los resultados, a ver cómo les va. Pero sobre todo, más que aplicar opciones automáticas, tienen que estar revisando constantemente lo que está ocurriendo acá, ¿no? En el visor, donde vemos por supuesto las animaciones que estamos creando. Listo, entonces aplíquenlo, me cuentan cómo les va, si notaron la diferencia. Bueno, ahora presten atención a lo siguiente. Quiero mostrarles qué es lo que pasa en sí en la animación cuando aplicamos un Easy Easy. Y es lo siguiente. Bueno, voy a hacerlo aquí como en un objeto nuevo. Voy a hacer un paréntesis.
para que ustedes simplemente lo analicen. Bueno, voy a crear un pequeño cuadrito aquí. ¿De qué color está? Está de color azul. Yo tengo un pequeño cuadrito aquí, ¿vale? Bueno, este anchor point está por acá en la mitad, tengámoslo aquí como en la mitad, ¿está bien? Entonces, este cuadrito se va a reemplazar, se va a trasladar de aquí a acá. Un movimiento sencillo. Así en 6 segundos. Entonces, posición, relojito, primer fotograma, lo moví al sexto, lo muevo y ya tengo un desplazamiento, ¿cierto? Esto es una velocidad constante. Bueno, ahí no se ve tan constante, probablemente por la transmisión que estemos viendo. Voy a ponerlo más rápido, está demasiado lento. ¿Cierto? Un desplazamiento sencillo. Entonces, tenemos aquí en la parte de las capas unos iconos que están aquí encima de la ventana. Vamos a ubicar este que se llama el Graph Editor, que es el editor de gráficos. Resulta que las animaciones tienen una gráfica. Miren que estoy seleccionando el atributo de posición y me aparece la gráfica de ese desplazamiento que está ocurriendo. Y yo puedo moverlo desde acá también, ¿no? Puedo eh, determinar pues variaciones en el movimiento utilizando la gráfica. Esta línea constante me está diciendo que con relación al desplazamiento y el tiempo, la velocidad es constante, es totalmente constante. Y miren lo que pasa cuando yo le aplico el Easy Easy. Miren, si yo selecciono, por ejemplo, aquí en ambos el Easy Easy y vuelvo al Graph Editor, miren la diferencia. Se me acaba de crear una tangente. Esta representa la pequeña desaceleración que tiene el objeto al empezar a moverse, o sea, cómo va ganando velocidad. Y aquí la desaceleración, cómo va perdiendo la velocidad. Entonces ahí pueden ver claramente la diferencia. Si vuelvo a repetir, miren que ahí cómo el desplazamiento, ¿sí lo ven cómo se frena? Eso es lo que estamos haciendo en la parte de arriba entonces. ¿Ya? Entonces pueden activar el Graph Editor y ahí pues pueden ver mucha información. Miren por ejemplo el Graph Editor del tiburón martillo, aquí en posición. Está exactamente este, ¿no? Y si tienen más canales, por ejemplo, no solamente de posición, sino de rotación, escala, pues van a encontrar más representaciones gráficas. Pero aquí digamos que quería mostrarles era esto, ¿no? Cómo el desplazamiento obedece a esa aceleración. Ahora, voy a duplicarlo. Yo puedo volver a convertir eso en una línea recta, si así lo requieren, sí. Miren que me paro acá, posición, y puedo seleccionar los nodos o el nodo, y acá tenemos unos controles que me dice convertir en lineal y convertir en lineal. Como si se tratara de vectores. Entonces miren que acá tengo, ya los puedo comparar. Miren, el primero versus el segundo. ¿Sí ven? Ahí está. Voy a colorear este segundo para que noten. El rojo es el que tiene velocidad o aceleración constante y el azul es el que tiene aceleración y desaceleración. Todos llegan al mismo tiempo, ¿no? Eso sí, porque pues la distancia está definida, nosotros mismos la hicimos. Pero ese es uno de los principios de animación. Es algo que, bueno, ahora de pronto no les queda muy claro, simplemente conocen la parte técnica del Easy Easy. Pero apenas analicemos los principios de animación, ustedes van a ser más críticos a la hora de representar un movimiento. Y listo, eso era digamos como lo que faltaba para terminar el ejercicio. Espero que lo hayan podido aplicar. Ahora sí, vamos a generar lo que es el render, el proceso de renderizado, que es el proceso de convertir todo lo que estamos haciendo aquí en la línea de tiempo en un archivo de video o en una secuencia de imágenes, dependiendo para lo que lo vayamos a utilizar. Ya, o sea, ya convertir nuestro proyecto en una realidad. Podríamos incluir un sonido, ¿ya? Si quieren lo pueden incluir.
sea, voy aquí a importar algún sonido que tenga. Si tienen un archivo de sonido MP4, MP3 o un .wav, lo pueden importar fácilmente aquí, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Pero sí les voy a decir, este no es un programa recomendado para sonido, realmente es como para referenciar, ¿ya? Si ustedes quieren que los movimientos estén sincronizados con sonidos y estamos en el proceso de animación, pues es necesario. Pero todo lo que tiene que ver ya con edición de audio es mejor hacerlo desde Premiere, ¿ya? Ahora hablamos un poco más de eso. Pero en After Effects no porque no tiene herramientas tan especializadas en la edición del audio, como hacer recortes, hacer transiciones de forma fácil, es algo un poco complejo, entonces no es su fuerte, ¿ya? Entonces, preferiblemente el sonido no lo trabajamos desde aquí. Bueno, entonces presten atención a lo que sigue. ¿Cómo renderizar? Aquí el proceso de render no es un botoncito que diga render y ya no. Aquí les gusta complicarse un poquito en esa parte y existen tres formas de hacerlo. La primera es directamente desde After Effects mediante la cola de renderizado interna que tiene. ¿Cuáles son las ventajas? Que puede generar archivos de video sin compresión, o sea, en la máxima calidad posible. ¿Cuáles son las desventajas? Que los tamaños de archivo de esos renders son muy pesados, entonces ahorita se van a dar cuenta. Quiero que hagan el ejercicio también ustedes de que esta animación de 20 segundos a algunos les puede pesar 1 giga o hasta más, dependiendo pues de qué tanto se configure. Ya, digamos que es una de las desventajas, pero depende de cuál sea la finalidad. Si estamos trabajando en un proyecto donde tenemos que estar pasándole pedazos de animación a, no sé, a un equipo de postproducción, pues hay que trabajar de esa manera, ¿no? Con esos formatos. La otra forma es utilizando un programa auxiliar que se llama Media Encoder, que es este que está aquí. Adobe Media Encoder, ME. Este es un programa que es gratuito, no necesita licencias, ¿ya? Si están con la suite de Adobe lo pueden instalar y este no les va a pedir ningún tipo de licencia. Este programa es simplemente como si se tratara de un transformador de videos, ¿ya? O sea, que transforma formatos de audio, perdón, de video a otros formatos. Entonces, lo pueden hacer por aquí. Y la otra, que es la que yo pues utilizo casi siempre, es hacerlo desde Premiere. O sea que yo desde Adobe Premiere, que es un programa de edición de video, yo puedo importar directamente los archivos de After Effects, así como si los fuera a abrir, y él me lo permite eh, manipular en el entorno de trabajo de Premiere, donde sí recomiendo trabajar el audio, porque hay transiciones, hay filtros, hay bueno, una cantidad de herramientas muy propicias para la edición de sonido. Y hago el render una sola vez desde ese proyecto de Premiere. ¿Ya? ¿Y por qué hablo del render una sola vez? Porque si uno lo hace por la primera opción que les decía o por la segunda, ustedes tienen que sacar un render primero desde After Effects y luego llevarse ese render o ese archivo de video a Premiere. Y allá pues empiezan a hacer el proceso de edición y luego sí generan el video final. Pero ¿qué pasa? Si van a hacer algún cambio, les toca volver a hacer toda esa ruta, volver a After Effects, a animar o hacer el cambio que les pidieron, renderizar y luego, bueno, si lo han hecho bien, pues el asset automáticamente se va a reemplazar y trabajan en su proyecto de Premiere sin ningún problema. Pero muchas veces no es así, entonces es como estar repasando a todo el mismo proceso. Entonces, si trabajamos aprovechando que estos programas son de la misma casa, que son Adobe, y ellos tienen integración directa, es mejor renderizar una sola vez desde Premiere, por ejemplo. Entonces, esta es la recomendación. Ahora igual les hago pues como mayor ampliación de ese tema. Entonces, ¿cómo, ¿cómo renderizar este proyecto que tenemos aquí? Vamos a hacerlo. Archivo. Y aquí tenemos el menú de exportar.
Miren que aquí están las cuatro, o aparecen las cuatro formas, hay cuatro formas de exportar elementos desde aquí. El primero, agregar a una cola de render de la Media Encoder. Miren que ya viene con esa opción aquí preestablecida. Deben tener Media Encoder instalado. Si no lo tienen, no le va a funcionar. La recomiendo mucho. La segunda, agregar a la cola de render. Esta sí es la interna de After, es la que vamos a hacer ahora. Y esta que es exportar una Premiere Pro Project. Esta no es en sí como para lo que les decía ahora, no lo vayan a confundir, porque Premiere les abre archivos directamente de After, o sea, sin necesidad de exportarlo aquí, simplemente con el archivo fuente que está acá, este que yo les pasé, este mismo archivo que ustedes abren, es el que se abre desde Premiere y ahí les va a abrir sin ningún problema. Pero esta opción que está aquí es muy importante porque resulta que ustedes pueden crear plantillas desde After Effects para Premiere. Premiere es un programa un poco más amigable, o sea, más sintetizado para procesos de edición de video. Entonces, ustedes pueden crear como una especie de mockups, por así decirlo, que se pueden editar fácilmente en el otro, en Premiere. Entonces, si ustedes hacen una animación, por ejemplo, yo qué sé, están haciendo un programa televisivo, los créditos, algo donde aparecen los nombres de las noticias, ¿cierto? Eso se puede hacer por medio de plantillas. Entonces uno en After Effects hace las animaciones, genera la plantilla, pues obviamente aquí con unas configuraciones y luego desde Premiere se edita fácilmente desde allá. Queda como con un panel de edición y estamos generando una plantilla que puede ser personalizada y de forma muy rápida. Y el último es para exportar Maxon Cinema 4D. Es un plugin especial que tiene After Effects desde hace varios años que permite exportar las capas, algunos elementos y la cámara sobre todo a un entorno tridimensional en un programa como Cinema 4D. Tiene mucha compatibilidad. De hecho, la tiene porque Cinema 4D de los software 3D es como el más especializado en la parte de motion graphics. Entonces han trabajado de la mano ya los creadores de este tipo de animaciones, han trabajado mucho tiempo de la mano con After. Entonces ya hay unos plugins que los conectan directamente. Entonces, chicos, vamos a activar esta que dice agregar a la cola de render. Add to render queue. Esto que aparece aquí. ¿Vale? La segunda, no sé si sea la segunda de ustedes, le vamos a dar clic. Y la línea de tiempo cambia, no es que se haya ido, sino que se nos abre una ventanita adicional que se llama Render Cube. Y acá al lado izquierdo va a aparecer nuestra composición de siempre. Simplemente se nos va a abrir aquí una pestañita. A medida que vayamos teniendo más composiciones en un mismo proyecto y las vayamos cliqueando, siempre se nos van a agregar aquí pestañitas, ¿vale? O sea que es una manera de administrar los distintos proyectos en los que ustedes estén trabajando. Y si en algún momento quieren cerrarlo, pues para eso hay una X y ya lo cierran, ¿no? Miren que cerré práctica y cerré la cola de render y no quiere decir que esté eliminando la línea de tiempo, simplemente con doble clic vuelven a activar esto y con exportar cola de render van a tener aquí nuevamente ya la cola de render. Bueno, entonces chicos, vamos a abrir la cola de render. De nuevo se cerró el After Effects, me va a tocar usar los escritorios remotos. Dale, no hay problema, para eso son. Me cuentas cómo te va con el escritorio remoto. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué podemos mover de aquí. ¿Listo? Entonces, por defecto, miren que aparecen unas pestañitas que me muestran la información que uno tiene parametrizada pues en este momento, ¿no? Con la pestañita general. Pero también podemos dar clic aquí en la pestaña donde nos aparecen opciones. Por defecto nos aparece aquí este parámetro que dice Bed Settings. Si le damos clic sobre la palabra Bed Settings, se nos va a abrir una pestaña donde pues van a estar algunas de esas configuraciones que el programa denomina como las mejores. Entre esas, la calidad, ¿no? Miren que está por defecto en la mejor calidad. La resolución nos aparece full. Si llegáramos a cambiarlo,
quiere decir que al momento de hacer render no vamos a sacarlo en full, sino en tier o en quarter. Eso puede llegar a ser útil cuando estamos haciendo de pronto bocetos o pruebas de proyectos que se demoran mucho en renderizar, ya para medir tiempos y hacer otros ajustes externos. Pero mientras ese no sea la situación, déjenlo siempre en full porque necesitamos que salga de la mejor calidad posible. El resto de parámetros no los muevan a no ser de que sean conscientes de lo que están haciendo, ¿ya? De hecho, estos tampoco se mueven, por eso dice Bed Settings. Y de hecho, yo, por ejemplo, no renderizo desde aquí, yo renderizo desde Media Encoder o desde Premiere, donde tengo unos parámetros más estandarizados que me permiten comprimir muy bien los videos y tener una buena relación entre calidad y tamaño. Porque repito, si renderizamos desde aquí una animación de 1 o 2 minutos, eso se le genera archivos de 5, de 6 gigas probablemente, porque no se está comprimiendo nada. Entonces, bueno, vamos al siguiente que dice sin pérdida. Precisamente sin pérdida es porque no comprime nada. Y aquí es donde ustedes pueden seleccionar el formato. Si están en Windows, probablemente les aparezca también el AVI. Y pues el formato nativo con el cual exporta After Effects es el QuickTime, o sea, el punto .mov. Ese es un formato muy bueno porque no comprime mucho, o sea que no se pierde información ni mucha resolución, no se pierde resolución, pero el tamaño es bastante grande. Entonces, solamente para proyectos robustos donde pues esté todavía en procesos de animación y de producción y se le vaya a pasar ya a procesos de postproducción. Entonces, vamos a dejarlo en QuickTime. Aquí aparecen otros valores, como por ejemplo, bueno, RGB, alfas, porque el .mov también guarda transparencia, ¿no? O sea, los archivos .mov se quedan como los PNG. O sea, ustedes pueden tener animaciones. Si yo quito el fondo, por ejemplo, yo quito el fondo de aquí y lo renderizo como QuickTime en alfa y RGB, el fondo se me puede asociar a un formato, o sea, a otro fondo donde yo lo esté trabajando. Pero por defecto, digamos que lo dejamos así. Profundidad, millones de colores, está por defecto. Donde dice color premultiplicado, lo dejamos por defecto. Y acá aparece algo que dice opciones de formato. Y simplemente nos aparecen aquí dos pestañas, una de audio, con el audio code, tiene algo supremamente sin compresión. Y de video tiene un codec que se llama Animation, que es el por defecto que se maneja. Pero hay otros codecs, como pueden ver. Solamente manipúlenlo si son conscientes de lo que están haciendo o si están atendiendo a un requerimiento específico que les dice debes trabajar con el codec Apple ProRes 4 o con el DCB Pro HD, etcétera, etcétera. Entonces ahí no hay que mover nada más. De hecho, hasta ahora no hemos movido nada. ¿Listo? Simplemente les estoy mostrando qué propiedades ustedes pueden encontrar en estas pestañas. Listo, y por último, chicos, pues le damos OK. Wow, yo no estoy cerrando esto. Ah, ok, creo que sí lo cerré, le di. Bueno, creo que lo cerré accidentalmente, voy a volverlo a abrir. Wow, se me cerró el programa. Bueno, entonces chicos, una vez ya lo tienen listo en esa parte, al lado derecho les aparece el botoncito de render. Lo van a presionar y el programa empieza a ejecutar el proceso de renderizado. Ah, pero ojo, espérense un momento que hay que determinar la carpeta donde lo van a guardar para que no vayan a perder la ubicación del archivo. Entonces esperemos un momento a que vuelva a abrir el After. Este que está aquí es el Media Encoder. Ahorita les hablo más sobre él.
Listo, entonces, bueno, estábamos aquí básicamente en las configuraciones, ¿cierto? QuickTime, etcétera. Y acá sí aparece lo que es el output, ¿no? El output significa básicamente cuál es la carpeta destino donde nosotros vamos a llevar el archivo. Entonces simplemente dan clic aquí donde aparece el archivo, en mi caso práctica1.move porque es el nombre que tiene mi archivo. Entonces él automáticamente lo asocia con eso. Y aquí ustedes le pueden cambiar el nombre. Le cambian el nombre, pues si quieren, práctica1, y van a ubicar la carpeta en la cual estén trabajando. Y les recomiendo que creen una subcarpeta a la cual van a llamar render. Para saber que en esa carpeta siempre van a direccionar todos los renders de su proyecto y que ahí van a encontrar todos los documentos. ¿Vale? Entonces creen una subcarpeta. Recuerden que acabo de dar clic aquí donde está el nombre .move para direccionar el output folder. Luego verifican que estén en la carpeta de su proyecto, crean una subcarpeta, le ponen de nombre render y le dan guardar. Entonces aquí ya eso queda preconfigurado que todos los renders se van a ir a esa carpeta. Y una vez seleccionan la carpeta, van a hundir el botoncito que dice render. Y el programa va a empezar a ejecutar la animación y va a ejecutar esta barra que ven aquí en la parte de abajo. Y a este proceso es al que se le conoce como proceso de renderizado. Entonces ahí se nos está generando nuestro video. Una vez termine suena un sonido y listo, podemos ir a la carpeta a revisarlo. Perfecto. Entonces, una vez está renderizado, si nos vamos a nuestra carpeta de render, aquí se van a encontrar con el archivo .move. Miren que en mi caso son 20 segundos y quedó pesando 71 megas. Ya es bastante pesado. Hagan ustedes el ejercicio a ver cuánto les queda pesando. Bueno, para ejecutar un archivo .move deben tener QuickTime Player para poderlo ejecutar. Si no tienen, les recomiendo que esté este editor que se llama VLC. Es muy bueno. Les abre prácticamente todos los formatos. De hecho, aquí creo que no tengo QuickTime, entonces voy a abrirlo con VLC. Ah, sí, sí tenía QuickTime. Entonces con el VLC pueden ver el render de su proyecto. ¿Listo? Me cuentan por favor cómo les fue. Si queda claro el proceso de renderizado. Estamos haciéndolo directamente desde After Effects. Entonces aquí está el resultado. Miren que se ve un poco entrecortado porque el proceso para visualizar el video con esa poca compresión que tiene también es bastante exigente. Entonces por eso es que es mejor buscar unas configuraciones más básicas orientado pues a dispositivos móviles y a dispositivos y a entornos digitales sobre todo, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy claro porque ahí depende cuál es la forma en la que se debe seleccionar. Si estamos haciendo un producto para grandes formatos, para cine, que sé, entonces se debe trabajar en formatos que no tengan compresión ni nada de pérdida para que se pueda trabajar en full o trabajando con directamente, como les decía, ¿no? No renderizando y luego volver a un proceso de postproducción. Porque supongamos que yo tengo este punto .move y me lo llevo entonces ya a Premiere a trabajar, ya lo puedo editar.
Pero el estar pasando el video por tantos procesos de render es como cuando estamos sacando una fotocopia y luego la fotocopia, la fotocopia y la fotocopia, la fotocopia y llega un momento en que empieza a existir una pérdida. Y eso es porque cuando estamos generando render de video, en teoría lo que estamos generando son secuencias de imágenes en mapa de bits. Y recuerden que los mapas de bits, a medida que se van utilizando, se les puede perder la profundidad en los colores, ¿no? La resolución. Entonces, a eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no sé cómo les fue, si les quedó un archivo muy pesado. Es aquí donde ya podríamos trabajar con Media Encoder de forma externa. Media Encoder les sirve para transformar archivos de audio de unos formatos a otros. Entonces vamos a ver el segundo caso. Ese es el primero. Y el segundo, que es muy recomendado, aquí mismo en las opciones de exportar deben tener el Media Encoder y le dan agregar a una cola de render de Media Encoder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a abrir en la ventana de Media Encoder nuestro proyecto. Allá pues definimos cuál es la composición que estamos trabajando, que en este caso es la que se llama práctica 1. Y podemos seleccionar formatos como MP4, como H264. Hay unos formatos más estandarizados, más allá del .mov, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacerlo también a una mayor compresión y a una muy buena calidad, para que quede más aproximado a los videos digitales regulares, ¿no? Que se utilizan. Y la última es utilizando Premiere, ¿ya? Simplemente para dejar información. No sé si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta con respecto a los procesos de render o si está todo claro. ¿Cómo vamos, chicos? Que hace rato no los escucho ni los leo. ¿Cómo vamos, chicos? Si quieren con un guiño de pulgar arriba, que todo está bien. Lo más importante hasta ahora es que hayan reconocido la forma de hacer ese render, ¿ya? Porque ustedes ya trabajaron la parte inicial, gracias Julieta. Ya trabajaron la parte inicial, por supuesto, en lo que fue las transformaciones. Andrés, muy bien, vale. Porque luego ustedes van a estar haciendo renders todo el tiempo, cada que hagan cualquier proyecto aquí. Vamos a ver Media Encoder, sino que el Media Encoder aquí siempre me, me presenta algunos problemas. Bueno, la forma también de hacerlo desde Media Encoder no necesariamente desde archivo, exportar y agregar a la línea al Media Encoder cola, sino que ustedes abren el Media Encoder y aquí con el más, ustedes pueden buscar directamente el archivo de After Effects, el .aep, y él se los va a incluir aquí en esta ventanita y luego seleccionan H264 o MP4, renderizan y van a tener un video mucho más liviano y con la calidad tan buena que no van a notar realmente una gran diferencia. Entonces aquí pongo este de práctica 1. Bueno, miren que aquí se agregó. Entonces en el render aquí ya miren que está por defecto. Él ya viene por defecto en H264, que es un códec que utilizan las plataformas de streaming como YouTube y bueno, y muchas de las que se encuentran en internet. Y aquí él me va a generarlo, a ver, ¿en dónde? En práctica 1 MP4, miren. Entonces simplemente hunden el play y él empieza a renderizar el proyecto. Esto, digamos que también hace parte de lo que se llama el renderizado por lotes, porque yo les he dicho que cuando trabajamos en un proyecto, nosotros podemos tener muchas composiciones, por decir un número, 10, 20. Entonces, para nosotros no estar haciendo manualmente ese proceso, podemos colocarlo todos aquí como en una fila y con el play todo eso se procesa por lotes. Entonces uno se va, da una vuelta y luego a las 2 o 3 horas vuelves y ya está todo renderizado, todas tus composiciones.
¿vale? Hace parte de eso. Aquí pues va a estar haciendo como la compilación, la transformación. Y ahora una vez lo termine, pues bueno, si quieren comparamos el resultado y comparan, por supuesto, comparamos los tamaños. Entonces hagan el intento, renderícenlo eh, al menos de dos formas si tienen el Media Encoder y lo renderizan también pues por la cola normal de After Effects, que por defecto está sin compresión, entonces van a tener archivos pesados. Listo, ahí ya empezó a hacer el render y acá me está mostrando la previsualización. Listo, entonces miren, aquí ya me aparece el archivo y pesa solamente 8 megas, ¿ya? Entonces, 8 megas versus 71 megas es para tener en cuenta, ¿no? Que hay una gran diferencia. Y miren que la resolución prácticamente va a ser la misma. Y aquí, por supuesto, pues se ve más fluido porque, pues bueno, el computador o el dispositivo que lo está ejecutando no va a tener que, pues, procesar tantas imágenes en tan poco tiempo. Entonces, ahí está, chicos. Bueno, entonces, listo, con eso ya cerramos esa parte y vamos a empezar entonces con lo que son la animación de títulos. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con texto y a utilizar aquí unas animaciones preestablecidas que nos van a permitir hacer animaciones de forma rápida, ¿no? Rápida para la parte de textos. Entonces vayan ahí preparándose, vayan guardando. Recuerden que les compartí por el Classroom el proyecto. ¿Listos? Bueno, entonces quiero explicarles algo antes de iniciar. Y es lo siguiente, espérense, lo uso aquí esto como tablero.
y voy a utilizar aquí el marcador. Pongámoslo amarillo para que se vea. Y bueno, nosotros estamos entendiendo cada uno de estos elementos que están acá como unos bloques, ¿cierto? Así lo estamos llamando, un bloque que a su vez puede tener fotogramas clave y bueno, y mucha información en esta parte, ¿no? Los bloques. Entonces, cuando nosotros hacemos animación de textos, los textos recuerden que son información, o sea que se deben leer. Entonces son un elemento, digamos, que tiene una clasificación distinta a cualquier otro elemento gráfico. ¿Ya? Si se tratan aquí de tiburones, de plantas, son simplemente dibujos, ¿cierto? O gráficos o ilustraciones que se van a mover y ellos tienen pues mucha libertad de lo que está pasando o pues de su aparición como tal y de lo que representan. Mientras que los textos son una categoría especial porque se deben leer, entonces se debe tener en cuenta el tiempo de lectura. Entonces, vamos a ver el concepto aquí de lo que son las entradas y las salidas. Miren que para el caso de los tiburones hicimos entradas y salidas porque en algún momento están apareciendo y en algún momento desaparecen. Entonces, eso también obedece a un concepto de entradas y salidas. Pero pensemos ahora en los textos. Entonces, voy a dibujar un bloque de texto. Supongamos que esta es un texto que todavía no está animado, ¿cierto? Entonces, si queremos animar textos, debemos tener en cuenta las entradas y las salidas. Las entradas las van a encontrar, por supuesto, aquí. Se mencionan como in. Y las salidas, out. No es recomendado que un texto se esté moviendo todo el tiempo. Entonces, por eso se recomienda que las entradas tengan un límite y a la vez las salidas también tengan un límite. Y en el centro es donde se ubica el tiempo de lectura. Esta parte que está aquí es el tiempo de lectura, ¿vale? Y es importantísima que en ese momento no hayan distracciones creativas ni distracciones en animación porque perjudican precisamente la lecturabilidad de la información que se está presentando. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con la animación de títulos, que sea en las entradas y en las salidas, pero en el tiempo de lectura, digamos, no quiere decir que no pueda tener movimiento, pero que el movimiento sea muy sutil para que no vaya a ser difícil la lectura, ¿no? No vaya a pasar como en los créditos del final de las películas, ¿no? Cuando los ponen rápidos que van así que nadie los lee, eso no tiene ningún sentido. No, entonces cuando hay animación de textos traten de que cuando está entrando se arme, pasen las cosas, que la letra, yo qué sé, que la O sale de encima, sale de las matas, yo qué sé, pero llega un momento en que se arma y se tiene que leer. Ahí ese es el tiempo de exposición, el tiempo de lectura y depende de la cantidad de texto que ustedes estén mostrando. Entonces eso es lo que vamos a aplicar a continuación con las animaciones de texto. Hay unas duraciones estándar y el promedio se dice que cada entrada y cada salida tiene una duración de aproximadamente 0,5 segundos. 0,5 segundos. Tanto la entrada o la salida. 0,5. Si dura más de 0,5, la entrada o la salida comienza a ser muy demorada, pero puede ser menor, ¿no? Yo diría que hasta 0,5 es una velocidad prudente para hacer animaciones sin que pues, se vaya a ver lento o sin que se vaya a ver muy rápido. El tiempo de lectura depende de lo que se tiene que demorar uno leyendo. Entonces, supongamos que, teniendo en cuenta este ejemplo, si voy a dibujar la palabra tiburón martillo y yo necesito un segundo para leer eso, que yo creo que es suficiente, quiere decir que el bloque de texto no puede durar un segundo, ¿cierto? Tendría que durar 2 segundos para que tenga la entrada y la salida. ¿Me hago entender? En síntesis, deben tener en cuenta que
el tiempo de las entradas y las salidas se debe excluir del tiempo de lectura, porque a veces uno ve unos proyectos chéveres, unas animaciones muy buenas de texto que sí lo dejan a uno impactado, pero cuando vemos, eso no se alcanzó a leer, no sirve para nada. En ese caso es mejor que haya un texto sin transición, es mucho mejor. Pero las entradas y las salidas son las que le dan, pues por supuesto, el llamado a la atención, el impacto, lo que nosotros queremos, eh, cuando queremos llamarle la atención a la persona que está viendo nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente y precisamente vamos a animar pues los nombres de los tiburones a medida que van apareciendo. ¿Vale? Entonces vamos a ubicar la herramienta texto que está aquí arriba. Si la ven en la barra de herramientas superior, aparece la Horizon Type Tool, ¿no? Si lo dejan presionado, ahí se encuentran con la de Vertical Type Tool, que pues, les va a escribir en esa orientación precisamente, al igual que en Photoshop y en Illustrator. Y aquí vamos a presionar pues clic normal y van a notar que se les crea automáticamente una capa, porque After Effects funciona de esa manera. Todos los elementos que yo voy incluyendo siempre me van a generar por defecto una capa, porque así funcionan los programas de animación. Y vamos a escribir aquí tiburón martillo. ¿Vale? Busquen una fuente, en mi caso yo ya tenía una por un ejercicio anterior, porque la idea, ustedes ya saben de tipografía, algunos conceptos generales y saben que la tipografía a su vez también representa, ¿no? Su forma, o sea, su anatomía nos representa y nos brinda información. Entonces, si estoy manejando un tipo de ilustración como la que estamos viendo, con unas algas que son así como todas irregulares, pues no sería correcto trabajar con una letra aquí, con una romana, por ejemplo, ¿no? Que tenga serif muy estilizada. Entonces, tratemos de buscar una letra más bien como también orgánica. Pueden descargar fuentes si quieren o busquen dentro de la paleta que ustedes tengan cuáles fuentes se podrían amoldar. Y eso lo hacemos desde acá. Es probable que al momento de crear el texto, automáticamente se les active esta ventana de carácter. Y aquí pueden jugar con el tamaño, pueden jugar con la fuente si la quieren cambiar. Miren que aquí pues depende de las fuentes que ustedes tengan instaladas en su equipo. Asimismo, pues pueden hacer cambios, ¿no? Pues yo voy a dejar la que tenía porque considero que me funciona, ¿no? Porque es una letra así como normal. Y voy a poner eso un poquito más grandecito. Aquí está bien. Lo puedo dividir en dos líneas también. Miren, haciendo líneas. Y acá puedo modificar el interlineado para que quede como más integrado. Aquí como en el centro estaría bien. Listo, entonces chicos, vamos a crear el texto. Busquen una tipografía, miren los parámetros que tenemos aquí en carácter, el interlineado si lo tienen en dos líneas. La letra que yo utilicé es una que se llama Little Spark. Si la quieren buscar, pues tendrán que buscarla en Google. Y la instalan y listo. Chicos, ¿sí me están escuchando bien? ¿No se escucha entrecortado? ¿Sí me escuchan? Por favor, me responden. Perfecto. Bueno, Camilo. Vale, gracias. Sí, es que estoy con los datos del celular. Pues hasta ahora, bueno, ha funcionado muy bien y esperemos que ojalá entre hoy y mañana me solucionen el tema aquí del internet porque pues tengo en Cali como proveedor y bueno, ahí como un poquito complejo el tema de la asistencia en estos días, ¿no? Justo donde hay bloqueos y una cantidad de cosas. O sea que podría quedar incomunicado
en las próximas horas. Ojalá no sea así. ¿Listos? Entonces, vamos a aplicar animaciones sobre estos textos. ¿Vale? Listo. Entonces, presten atención. Primero, es importante pues tener en cuenta el tiempo de lectura. ¿Cuánto tiempo se va a necesitar para leer el título? Entonces yo diría, bueno, un segundo es suficiente para leer este título. Y el otro segundo que se vaya en las transiciones. No voy a ponerle un poquito más porque, digamos, en 3 segundos. Más o menos por aquí. Igual es algo que nosotros podemos en cualquier momento modificar, ¿no? De eso se trata también. Listo, entonces chicos, vamos a ubicarnos el texto. Si quieren que aparezca pues al comienzo o aparezca aquí en este espacio, yo qué sé. Bueno, eso ya es... No, mejor que sea así, tiburón martillo, luego aquí seguiría tiburón ballena, luego tiburón blanco y luego tiburón shark, perdón, tiburón tigre. Y aquí vamos entonces a aplicar las animaciones preestablecidas que tiene After. Entonces vamos a seleccionar, vamos a ubicar, perdón, al lado derecho esta ventana que dice efectos y presets. Effects and presets, que está acá. Y esa ventana tiene a su vez unas subcarpetas, si las ven, donde hay muchas configuraciones ya preestablecidas para aplicárselo a distintos elementos de After Effects, ¿ya? No todas son funcionales, depende de lo que estemos haciendo, pero vamos a ubicar la primer carpetica que aparece con un asterisco que dice Animation Presets o animaciones preestablecidas y vamos a abrir las carpetas. Y dentro de esas carpetas vamos a ubicar la que dice texto. Que es enfocada, ojo, no vayan a confundirla con la de textos que está por aquí afuera, con esta, ¿no? Estamos ingresando Animation Presets y estamos ubicando texto. Lo dejo ahí para que ustedes lo miren y lo comparen. Recuerden ahora a la una asistir a la invitación que les hice. Texto y capas de forma para Motion Graphic en After Effects. Van a poder abrir un poco más el panorama. Listo, entonces ya en Animation Preset vamos a ubicar la carpeta de texto, como les decía. Y miren que por aquí tenemos una carpeta que se llama animaciones de entrada y otra que se llama animaciones de salida. Animate in y animate out. ¿Vale? Pues porque ya están acomodadas de esa manera. A pesar de que yo puedo convertir una animación de entrada fácilmente en una de salida, pues con un proceso de duplicado de fotogramas que ahora les muestro. Entonces en Animate In van a encontrar una serie de preestablecidos que vamos a aplicar y vamos a analizar cómo se comporta. Ustedes pueden descargar animaciones preestablecidas para After Effects e incluirlas. Todo esto está en la carpeta de los archivos del programa de instalación.
Ahí se van a encontrar en plugins, en Animation Preset, van a encontrar todas esas carpetas. Entonces, si ustedes descargan en algún momento animaciones que encuentren en internet que les gustaron o algunas que hayan desarrollado y de pronto las hayan guardado como, bueno, como personalizadas, las pueden copiar en esa carpeta y van a tener ahí, por supuesto, ese recurso. Listo, entonces el paso siguiente vamos a empezar a probar cómo aplicar un efecto sobre los textos que nosotros estemos trabajando. Entonces, simplemente ubican en cualquiera. Aquí aparece un nombre, pero realmente es prueba, es probar hasta que ustedes consideren una que les guste. O si ya la tienen, digamos, clara, pues bueno, simplemente sería seleccionarla. Entonces, por ejemplo, esta primera que dice Center Spiral. Para aplicarlo al bloque, vamos a arrastrar y apuntamos al texto. Ojo que es importante el momento en el que estemos en la línea de tiempo. O sea que si quiero que ocurra al comienzo del texto, debo ubicar la claqueta al comienzo del bloque de texto. Si lo pongo en la mitad, la animación o el efecto empezaría justamente en la mitad. Entonces vámonos al comienzo. Y lo aplicamos. Y si presionamos la tecla espaciadora, barra espaciadora, van a notar que ahí ya tengo una animación. Y al final se armó, ¿cierto? Si no les gustó, si tiene muchos giros, recuerden que todos esos valores es posible personalizarlos. Si yo voy abriendo la pestañita, ¿se acuerdan la que les mostré la otra clase? Miren que acá nos aparecen los valores de la espiral. Si quieren que rote dos veces, si quieren que rote una sola vez. Entonces ya, como ustedes lo consideren, tendré que eliminar esto. ¿Ya? Vamos a probar con otra, ¿ya? Porque hay muchas más. Esa, por ejemplo, a mí, pues, para este caso no me convence. Entonces voy a aplicar otra. O sea, voy a aplicar, por ejemplo, Fade Up Characters. Y esta me va mostrando es letra por letra, podría funcionar. Miren. Si quiero que sea más rápido, recuerden que con la tecla U, pues les va a aparecer el tiempo que está durando la transición completa. Entonces yo puedo juntarlo más el final y miren que ya sucede más rápido, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que entonces aplicar el principio que les decía, que las entradas duren en promedio 5 segundos, o medio, perdón, medio segundo. Ahí me estaba equivocando. Y luego ya podría aplicar una animación de salida. Entonces me meto a las otras Animation Out. Y aquí pues como pueden ver las salidas se está demorando más. Entonces tengo que a su vez editar el valor aquí en este punto. Bueno, les doy unos 5 minutos para que exploren distintos efectos. Si no les gusta Control Z, los eliminan, no hay ningún problema. Pero quiero que empiecen a reconocer. Miren el resultado parcial que yo tengo, combinando. Miren cómo se arma el texto, se queda para la lectura y luego se va. ¿Ya? Tiene que ser suficiente el tiempo de lectura. Y luego miren cómo se va desapareciendo con una animación de salida. ¿Sí ven cómo se va desvaneciendo? No con una transparencia regular, sino como con una transición. Bueno, entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta hasta este punto? Igual lo vamos a hacer con los otros textos para que practiquemos.
Una vez ustedes tengan una plantilla de texto que ya tenga efectos, lo interesante es que si la duplicamos, podemos cambiar los nombres y ya tenemos el resto de créditos animados sin tener que hacer todo esto cada uno, ¿no? Un ejemplo, miren, si yo duplico aquí y pongo el siguiente acá, simplemente lo cambio a tiburón ballena y miren que ya voy a tener la misma animación. Miren, tiburón martillo, pasa y luego ya está animado tiburón ballena. O sea que es una forma ya de empezar a trabajar rápido. Es como que invierto tiempo en hacer la plantilla, por así decirlo, y luego simplemente duplico, modifico textos y muevo el bloque al lugar correspondiente y ya, con eso termino. ¿Sí ven lo rápido que se puede hacer? Entonces aplíquenlo. Ahora pues quiero hacerlo manualmente nuevamente, pero ya ustedes saben que pueden utilizar ese recurso y bueno, es la recomendación. Listo, entonces 11:40 chicos, para que exploren y ya vuelvo con ustedes aquí.
Bueno, ¿cómo les fue, chicos, con entonces los efectos y presets que estamos aplicando sobre textos? ¿Cómo les fue, chicos? ¿Bien o están enredados? ¿Bien, muchachos? Ese silencio es que es o para ponerme feliz o para preocuparme. Bueno, por ahí levantaron la mano. Bien. Aprovechemos, muchachos, el espacio porque la próxima semana ya se les van a venir a ustedes los profesores con toda. Porque ya a partir del viernes nos dijeron, listo, ahora sí, a evaluar y evaluar y evaluar. O sea que prepárense para lo que se viene la próxima semana. No, mentiras. Pero sí, ya la próxima semana, por supuesto, la idea es tener eh, ya pues condiciones normales académicamente hablando, ¿ya? A pesar de que todo eso que está pasando no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿listo? Pero bueno, eh, tenemos que seguir y es nuestro propósito. Vale, entonces no se les haga raro por ahí un quiz sorpresa empezando la próxima semana, el miércoles, de temas acumulados por ahí. O de pronto un quiz práctico. O sea que están avisados. Por favor, transformaciones básicas en After Effects, interpolaciones, animaciones de texto. Ya con esto ustedes pueden hacer animaciones de créditos muy interesantes, ¿no? Ayudándose ya de imagen. No hemos trabajado hasta ahora con imagen, pero las imágenes no son más, bueno, los tiburones son imágenes, no son más que otros elementos y simplemente ponerlos aquí en cuestión y jugar con las transformaciones, las escalas, las rotaciones. Hay un factor que no hemos visto que es el, un atributo, perdón, que es la transparencia. Miren cómo aplicar transparencia fácilmente. Digamos, este texto yo quiero que, a pesar de que ya tiene una animación de entrada, ¿cierto? Yo puedo jugar también con la transparencia. Miren la palabra tiburón. Bueno, aunque no aplica porque está apareciendo letra por letra. Ahora más bien se los explico en otro ejemplo. Entonces, bueno, tiburón martillo y tiburón ballena, yo creo que los voy a dejar así para ganar tiempo. Y en el siguiente sí lo voy a escribir aquí, sería el tiburón, este es el tiburón blanco. Y al final podemos culminar con un mensaje, por si no lo sabían, la mayoría o prácticamente todos los tiburones están en vía de extinción. Algo preocupante. De seguir así, en pocos años ya muchas de las especies que conocemos no existirían. Hay que ponerle atención a eso. Que aquí pasó algo. Ah, ya, no se me fueron dos textos. Tiburón blanco, ¿no? Por supuesto, también puedo duplicar y eliminar los keeps que tengo allá, ¿no? Los efectos, también lo podríamos hacer. Tiempo de lectura, recuerden, es importante. Creo que aquí se lee bien tiburón ballena también. Sí, yo creo que ese es el tiempo estándar. Entonces puedo utilizar esto como regla. Acá, lo vuelvo más pequeño. Y ahora sí busco el espacio, es como aquí, para que aparezca el tiburón blanco. Entonces voy a buscar otro efecto dentro de Animate In. Me imagino, no sé si ya pudieron explorar varios, y hay algunos que son más apropiados dependiendo de la intención que tengamos. Miren este viene como desde abajo los textos, ¿no? Podría servir, ¿ya? A pesar de que, pues sinceramente, yo no les recomiendo que hagan como mucho collage de estos efectos.
traten de que si la intención que hicieron con el primero les funcionó y les gusta, pues manejar como un patrón. Eso también, la unidad y la armonía también se debe manejar en la animación digital, para que no les vaya a quedar todo así como tan, como sin un rumbo. Bueno, estas que son, hay algunas que no aplican, tendríamos que mirar las configuraciones. También no todas las he utilizado, la verdad, porque muchas veces se necesita hacer manual, ¿no? Por aquí me preguntan, sí, claro, bienvenida a cualquier pregunta ahora al finalizar la clase, claro que sí. Porque hay algunas animaciones así que se hacen también utilizando código, ¿no? Utilizando, esto trabaja bajo Python. Python es el código que se maneja por debajo para estos procesos. Listo, vamos a ver con qué otra. Smooth Move In. Este me gusta mucho porque es como coherente con la aparición bajo el agua, por así decirlo. Se llama Slow Fade On, pero está durando mucho tiempo. Claro que miren que hay de casos a casos. Como aquí no hay un movimiento como tal como el anterior, aquí yo sí puedo dejar que la transición de entrada se demore un poco más, o sea, que no sea tan rápida. Me interesa que se vea así lento porque mientras va apareciendo yo lo voy leyendo, entonces va sumando con el tiempo de lectura. Pero aquí miren lo que yo puedo hacer. Como esta me gustó, la de Animate In y probablemente Animate Out, vamos a ver si está, muchas veces no está, aunque creo que es esta. Miren lo que yo puedo hacer como para combinar y aprovechar que tengo aquí una animación de entrada y convertirla también en una de salida. Entonces miren lo que puedo hacer. Sí voy a disminuirla un poquito para que no quede tan largo. Y estos keyframes que están viendo aquí, yo también los puedo copiar. A pesar de que son de un preset, significa que yo puedo copiar los fotogramas. O sea que si aquí está apareciendo, yo puedo copiar este fotograma donde está en su máxima expresión el texto. Comando, entonces le digo aquí comando C y comando V. Miren que ahí estoy duplicando un fotograma. Y luego copio el primero, comando C, y me voy hasta el final. Y le digo comando B. Y miren que rápidamente estoy haciendo la operación inversa de esa transición. O sea que con una sola animación de entrada ustedes ya pueden perfectamente tener las dos. Miren cómo aparece el texto, se queda un ratico y miren cómo desaparece. Y queda perfecto. Y con ese ya me quedo. Para el siguiente tiburón, que sería comando D, estoy duplicando todo. Y acá simplemente es reemplazar el texto. Y creo que el último tiburón es el tiger, ¿no? El tiburón tigre. Ya, bueno, y voy a dejarlo hasta ahí. Realmente no voy a poner el mensaje de cuidarlos. Pero entonces el resultado, chicos, sería este. Vamos a previsualizar. Vamos a ver cómo queda. Barra espaciadora. Tiburón martillo. Tiburón ballena. Se pueden combinar varios efectos, ¿no? O sea, mientras ponen este que se va desvaneciendo, yo podría colocar el que va en espiral. Se puede también. Lo pueden aplicar y hacer ese experimento, aplicar varios efectos y van a lograr unos resultados bastante interesantes. Y listo. Ya para terminar, muchachos, yo les recomiendo que activemos acá en la línea de tiempo lo siguiente.
Aquí donde vimos el Graph Editor en la parte superior, si se acuerdan, miren que aquí aparecen otros iconos que más adelante probablemente trabajemos. Hay una función que se llama el Motion Blur. ¿Qué es el Motion Blur? El Motion Blur es una técnica o más bien un efecto que se aplica a las animaciones digitales para representar efectos de los movimientos reales. Básicamente el motion blur es como el espectro que queda cada que hay un movimiento. Eso ocurre en la vida real. Si ustedes mueven su mano rápidamente, ustedes alcanzan a ver que el ojo, pues, mientras va percibiendo el movimiento, deja como la persistencia de la visión, ¿no? Precisamente lo que analizamos hace algunas clases, que se conserva ahí como esa parte. Entonces, a ese proceso se le llama motion blur. Entonces, apliquen el motion blur siempre para que tenga más, que se vea más, digamos, sí, no real, real no es la palabra, sino para que se vean más consistentes los movimientos, ¿ya? Para que se vean más orgánicos, más naturales sería la palabra, para que los movimientos sean más naturales. Entonces, ¿cómo se aplica el motion blur? Activan aquí el motion blur y se lo deben activar sobre los elementos que ustedes quieran que tenga el motion blur. Entonces, regularmente sobre los textos, ven que solamente con arrastrar estoy aplicando el motion blur de los textos y sobre los elementos que estén moviéndose, que en este caso son los tiburones. Pero si quieren ir a la fija, pues le pueden decir que a todo, ¿no? No hay ningún problema. Yo, pues porque sé que claramente quiero solamente los textos y los tiburones. El fondo y todo lo demás no lo quiero. Bueno, las plantas de pronto podría ser, entonces pongámoslas ahí incluidas. Y van a notar una diferencia. ¿Listo? Voy a tratar de hacer el render. Listo, el motion blur es para suavizar los movimientos. Para suavizar los movimientos, pero con un efecto. O sea, eso es como un engaño que le hacemos digitalmente a los procesos. Vamos a ver si aquí motion blur, para que quede claro. No es una herramienta, estamos activando un proceso. El motion blur es el desenfoque de movimiento, porque todo movimiento tiene un desenfoque por el efecto de la persistencia de la visión. O sea, nosotros no vemos como las verían las moscas que ven en cámara lenta el movimiento de, digamos, de nuestras manos. Nosotros vemos ahí como un fantasma, ¿cierto? Entonces, eso es el desenfoque de movimiento. Es algo que se inventaron los de Pixar hace varios años. Y es básicamente esto, que todo lo que se mueve tiene un pequeño desenfoque. Este es el desenfoque. Entonces, cuando los elementos se mueven, sobre todo muy rápidos, se nota la diferencia. Lástima que borré el ejemplo que había hecho ahorita del cubito para mostrarles claramente lo que ocurre. Entonces, listo, creo que voy a hacer otro render. Voy a volver a hacer este, voy a ponerle aquí, pero acá en render. Ah, toca volverlo a cargar. Y hagan un nuevo render, chicos, ya con el Motion Blur activado. Repito, es lo que está aquí. Activan acá el Motion Blur y lo activan en cada una de las capas donde ustedes quieren activar ese desenfoque del movimiento. Hacen el render y comparan los resultados y luego me cuentan si lograron notar la diferencia. Miren que ahí se alcanza a ver el Motion Blur, cómo se va desenfocando el tiburón cuando coge más velocidad.
Y bueno, chicos, no sé si tengan alguna consulta, guardan su proyecto para que pues hagan pruebas y demás. Ya pues la próxima semana nos vemos con las siguientes temáticas. Vamos a ver la próxima clase, los principios de animación. Vamos luego a empezar a trabajar más adelante lo que es la animación de personajes. Y ya las siguientes semanas trabajaríamos lo que son unos ejercicios de lo que es CG Integration, o sea, con video también, como efectos visuales, pero muy básico. Pues recuerden que el curso solamente comprende estas últimas 3 semanas. Y listo, ya pues hablamos a partir de la próxima semana cuáles van a ser las actividades evaluativas para que ya nos pongamos al día con cada una de esas responsabilidades que tenemos. Listo, ya hablamos pues de los distintos ejercicios que tendrían que presentar. Bueno, empezamos 20 y prácticamente ya somos 16. Algunos por ahí se salieron. No pasó nada, ninguna novedad con el internet. Estamos bien. Entonces, chicos, si no es más, nos vemos la próxima clase.